Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a evaluar lo que es la solidez patrimonial y su equilibrio y que tenga una fortaleza en nuestro balance general basado en los consejos que ya hemos visto, ¿no? La inversión de activos, el financiamiento de mis pasivos de patrimonio. Recordemos que no se debe iniciar un emprendimiento con deuda total, que por lo menos la mitad sea mi propio capital y la otra mitad sea deuda, que la inversión en activos sea en activos que generan dinero y que tenga el activo circulante suficiente para no quedar insolvente, ya que un error pequeño puede llevarme a otro error y así sucesivamente, porque en finanzas esto es como un dominó, un error me conlleva muchos más, ¿ok? Como objetivo está ese, ¿no? La estructura de masas patrimoniales y la solidez de esta inversión y financiamiento. Muy bien, empecemos con el primero, que es nuestro radio de endeudamiento. Y más que todo, explico, ¿no? Los radios son indicadores financieros o números que me dicen cómo está mi balance, ¿ya? Pero que se va a basar en lo mismo que hemos aprendido en el tratamiento de las cuentas de naturaleza contable, que son los activos pasivos y patrimonio, ¿ya? Entonces aquí lo que tengo son dos cuentas contables en comparación. Ustedes pueden ver acá abajo en la fórmula que el total de endeudamiento es igual a pasivo dividido por capital propio o patrimonio, donde yo lo estoy evaluando simplemente la parte derecha de mi balance general, ¿sí? Las cuentas de la parte derecha del debe. Entonces, si yo evalúo ahí pues, mi pasivo y capital propio y tomando en cuenta el consejo que habíamos visto anteriormente, que si yo voy a comprar un activo que me genera dinero, por lo menos la mitad sea mi propio dinero, mi capital propio, ¿sí? Entonces, si la mitad es capital propio y la mitad es pasivo, el pasivo y el capital propio van a ser iguales, ¿no? Necesito comprarme, digamos, un auto que voy a poner de taxi para trabajar. La mitad, si cuesta ese taxi $20,000, pues la mitad de 10,000 debe ser con capital propio y la de 10,000 debe ser con deuda, ¿sí? Entonces, si los dos son iguales, ¿qué va a pasar en esta división? Que matemáticamente lo que está haciendo es simplemente una división, que es comparar dos variables como están la una a comparación de la otra, ¿sí? Entonces, si los dos son iguales, me va a dar un valor igual a 1, ¿sí? Se van a simplificar y van a ser 1. Y a la izquierda tenemos ahí los resultados. Si el resultado es 1, significa que tenemos un riesgo bajo. Si es menor a 1, no tenemos riesgo. ¿Qué significa que sea menor a 1? Cuando el denominador en la división es más alto que el numerador, pues siempre voy a tener un resultado decimal menor a 1. ¿Okay? Eso significa que el capital propio siempre debe ser mayor a la deuda con la que financie netamente mi emprendimiento y mi estructura de balance general, ¿sí? Y si es entre 1 y 2 de riesgo medio, y si es más de 2, pues un riesgo alto, es decir, que el pasivo es mucho más alto que el propio dinero con el que voy a emprender, ¿sí? Los consejos, lo que hemos visto, no iniciar un emprendimiento si no se tiene la certeza de rentabilidad del negocio, y de ser posible, pues que todo se lo haga con capital propio, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Bueno, tenemos en porcentajes nuestro balance general, también podríamos tenerlo en números. La deuda de todo el financiamiento completo es del 20% y el capital propio es del 80%. Visualmente vemos que tenemos más capital que deuda. Si le ponemos ya la parte numérica en nuestra fórmula, me da 0,25, que es menor a 1, por lo tanto no tenemos riesgos. ¿Ven? Podemos hacerlo de manera visual, podemos hacerlo con los consejos que hemos visto, tratamiento de las cuentas, o utilizar la fórmula de los radios financieros para establecer cómo está la salud de mi emprendimiento. Este emprendimiento pues no tiene riesgo de sobrevivir. Ahora tenemos algo importante cuando ya empezamos a comparar no solamente la derecha, que sería capital con las deudas, deuda con deudas que me hace el radio de endeudamiento, sino también ya comparar la inversión que hemos hecho en activos. Y les presento el siguiente caso, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo, bueno, primeramente en este balance yo me he endeudado, una deuda a corto plazo enorme, tengo que pagarla en menos de un año, me he endeudado bastante y sin embargo el activo circulante que tengo para pagar eso, el dinero en efectivo, no me alcanza. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando el dinero no me va a alcanzar? Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? La primera es vender este activo fijo y transformarlo en activo circulante. Con la venta pues tengo dinero y con todo esto pagar mi deuda a corto plazo, ¿sí? Pero ¿qué significaría traducido eso en un negocio? Pues que estoy vendiendo toda mi inversión en activos fijos, que es la mobiliaria, las maquinarias, los dispositivos, y me estoy quedando prácticamente sin emprendimiento, ¿sí? En la vida personal, ¿qué significaría? Que compré un activo con una deuda muy alta, me compré un carro con una deuda que no podía pagar, y al final voy a terminar vendiendo mis propios activos para cubrir esas deudas. Me voy a quedar, pues,
con menos dinero que estaba anteriormente, porque si estos activos que compro no me generan dinero, me cuestan y al mismo tiempo se deprecian y las deudas tienen intereses, entonces me voy a quedar pues mucho peor de lo que empecé. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Refinanciar. Aquí tenemos dos deudas, una a largo y a corto plazo, y las de corto plazo son las que me están un poquito ahogando. Entonces establezco una sola deuda a largo plazo, un pasivo a largo plazo, y puedo establecerme mejor y tratar de pagar mejor esta deuda, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? De hacer un préstamo para pagar otro préstamo, pero ahora tengo que pagar interés del préstamo 1, interés del préstamo 2 y interés del préstamo 3 de refinanciación, ¿sí? También se convierte en un problema, pero a largo plazo, ¿ya? Y aquí es lo que vamos a ver, que para la toma de decisiones se debe considerar tanto a corto como a largo plazo, tanto en las decisiones estratégicas, ya sean de marketing y posicionamiento, que veremos en los próximos módulos, o en las inversiones y financiamientos que tengamos, ¿ya? Ejemplo, en la vida personal, ¿no? Yo quiero llegar acá, que es mi establecimiento a largo plazo, lo que yo quiero, mi objetivo, y actualmente me encuentro aquí. Sí, si actualmente no puedo estar cumpliendo mis actividades diarias, jamás puedo llegar acá, ¿ya? Y asimismo, si yo aquí estoy feliz y estoy cumpliendo mis actividades diarias, pero no tengo una meta a largo plazo, pues me voy a quedar estancado aquí y nunca voy a llegar acá porque ni siquiera sé a dónde quiero llegar, ¿ya? Lo mismo va a pasar aquí con nuestro balance. Yo a largo plazo lo que necesito es generar ganancias, ¿no? Y a corto plazo, pues, bueno, más que ganancias, sino generar patrimonio. Y a corto plazo lo que necesito es generar ganancias para poder invertir. Entonces, miren, la primera opción, que fue vender mis activos fijos a corto plazo, me deja tranquilo, ¿sí? Puedo, con el activo que me sobra, volver a iniciar otro negocio, etcétera, etcétera, y obtener ganancias, ¿ya? Para poder invertir. Pero, bueno, perdón, de hecho, vender mis activos fijos, lo siento, vender mis activos fijos me quedaría sin negocio, sí, me quedaría sin negocio y prácticamente pues ya no tenía los ingresos de aquí, pero a largo plazo podría generar otra estrategia, sí, es lo correcto. Y la otra opción, que es la opción 2, que era en este caso refinanciar mi deuda. ¿Qué va a pasar? Que yo me mantengo con mi negocio, mis activos no se han vendido, sigo generando dinero, pero ahora a largo plazo me voy a demorar mucho más llegar acá porque ahora tengo que pagar más deuda, tengo que pagar más intereses, ¿sí? Entonces, ven, en la una he sobrevivido a largo plazo, he sobrevivido a corto plazo, pero a largo plazo estoy más endeudado. Y en la otra, a corto plazo he muerto, pero a largo plazo puedo cambiar. Ya no tengo los ingresos aquí, pero puedo mejorar tal vez tomando ciertas decisiones a largo plazo. Cualquiera de las dos, pues me trae problemas. Ahora, para poder establecer también y no tener inconvenientes con este tipo de problemáticas, yo voy a tener dos radios financieros que me permiten mejorar y saber cómo está mi línea de activos y cómo está mi línea de liquidez, ¿sí? Entonces, miren, en la liquidez, llamado también fondo de maniobra, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, lo que me permite a mí es evaluar si estoy muy endeudado a corto plazo, porque a corto plazo voy a fracasar, ¿sí? Entonces, si el pasivo que estoy restando es más grande que el activo que tengo, pues voy a estar en números negativos, ¿sí? Y estar en números negativos no es bueno para la liquidez, ¿sí? Activo corriente menos pasivo corriente, si da un resultado negativo, es malo. Y en el apalancamiento, en cambio, la palabra apalancar es cómo estoy financiando mis activos fijos. Y ahí tenemos otra división. Ya vimos en la división que lo que hace es comparar matemáticamente entre dos variables: el capital fijo y el capital propio y el activo fijo, ¿sí? Entonces, con el capital propio, que es mi propio dinero, ¿cómo estoy con este dinero financiando mis activos? Eso es lo que está comparando, ¿sí? Entonces, la idea es que tenga más capital o más patrimonio que mis propios activos fijos para que estén bien apalancados, para no exponerlos en este caso, ¿no? Porque si no están financiados con capital propio, obviamente que van a estar financiados con deuda. En ese sentido, pues si el numerador, que es el capital propio, es mayor que el activo fijo, que es el denominador, pues el resultado tiene que ser mayor a 1. Y aquí pasa lo contrario del radio de endeudamiento. El radio de endeudamiento, mientras menor a 1 sea, era mejor. Aquí pasa lo contrario: mientras mayor a 1 sea, es mejor, porque eso significa que he financiado mis activos fijos con mi propio dinero, ¿sí? Y es decir, que se encuentra bien apalancado. ¿Para qué me sirven estos radios y qué me van a indicar? Pues lo que vimos hace rato, sí, que no
que no exponga mis activos fijos y que tampoco me quede sin liquidez, ¿sí? Que no sea a corto plazo insolvente. Vamos a mirar un ejemplo. Aquí tenemos un emprendimiento con un balance general bastante problemático. Si vemos, primero está sobreendeudado, tenemos mucha más deuda que capital propio. Segundo, está exponiendo sus activos fijos porque la deuda para pagarlo pues no alcanza con el activo circulante, así que va a tener mala liquidez y va a estar mal apalancado seguramente. Si reemplazamos las tres fórmulas que hemos visto el día de hoy, el radio de endeudamiento me llega a dar a 3, que significa que tiene riesgo. Apalancamiento menor a 1, también tenemos riesgo, y liquidez un número negativo, pues todo mal. ¿Qué quiere decir este negocio? Que está sobreendeudado, está mal apalancado y no tiene liquidez, ¿sí? Y en las tres se van a unir entre las tres, ¿no? Por ejemplo, si es que yo, digamos aquí, en el activo circulante que tengo aquí, quiero pagar mis deudas a corto plazo y no puedo y me renegocio la deuda, esta deuda va a ser más grande, generándome sobreendeudamiento, radioendeudamiento generado por una línea de liquidez, ¿sí? Y el otro caso, si es que yo vendo mis activos fijos para cubrir mis deudas, pues estoy mal apalancado, por lo tanto he expuesto mis activos fijos, que sería mi negocio, lo que me está generando dinero, por realizar una mala inversión, ¿ya? Eso sería pues la toma de decisiones, que consistiría en saber si tengo una estabilidad financiera, la tengo o no la tengo, y generar un juicio sobre esto, ¿ya? Esto le vamos a agregar algunos consejos que ya hemos visto: el 50% que sea capital propio y 50% deuda. La única manera en la que yo puedo comprar activos a largo plazo, que sean activos que me generen dinero siempre y cuando sean bienes raíces, es con créditos hipotecarios, porque el interés es muy bajo, no importa si es a largo plazo, el interés termina siendo bastante bajo. Y cuando nos vayamos a endeudar, veamos la cantidad de ingresos que tenga. ¿Sí? Si no tengo los ingresos suficientes, preferible no me endeudo, ya, para no tener problemas a corto plazo. Con todo esto vamos a evaluar adicionalmente lo que es una línea de interés, que hemos hablado anteriormente que queríamos establecer qué problemática tienen los intereses que tiene un banco, ¿sí? Así que lo vamos a revisar. Primero, el interés que se paga siempre se paga en base al dinero que debo, ¿sí? Es decir, el dinero que todavía le debo al banco o a cualquier entidad financiera, entidad que me esté prestando, o a un amigo, siempre lo voy a pagar, o sea, lo voy a calcular en base al dinero que debo, ¿sí? Y tenemos algunos tipos de intereses que pueden ser intereses anuales, llamados TAE, semestrales o mensuales, llamados TIN, ¿okay? ¿Y con qué nosotros vamos a trabajar? Siempre debemos trabajar con el interés anual, que nosotros tenemos aquí, ¿okay? Vamos a ver, vamos a explicarlo con un ejemplo para que sea mucho más fácil de entender esta línea de interés. ¿Cómo la vamos a generar? Vamos a hacer una tabla aquí para mirar el cálculo de intereses que vamos a pagar por nuestros créditos financieros. Creo que un ejemplo es mucho más sencillo de entender. ¿Ya? Y no, pues se debe tener cuidado con el tipo de interés que nosotros pidamos. ¿Okay? Bueno, ahí me salió un poco descuadrado esta. Lo borremos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo que hay que tener cuidado con la línea de interés que generemos? Porque en ocasiones los bancos no trabajan con el interés anual, o no lo dicen, ¿no? Tal cual en sus contratos. Entonces nosotros debemos saber, ¿sí? ¿Cuál es el que siempre vamos a evaluar? Pues es nuestra línea de interés anual. Ahí está. Y vamos a ver que me lleva problemas cuando yo le confundo con el interés semestral, ¿ya?
Vamos a hacer cuenta. El banco me dice que tiene un interés súper bajo del 10% de interés semestral. Si cada 6 meses me cobran 10% de interés al año, que son 12 meses, ¿cuánto interés me terminan cobrando? Si cada 6 meses me cobran 10, al año me estarían cobrando 20% de interés. 20% de interés ya es un interés alto, ¿sí? Peor, si yo me dicen un banco que tiene el interés del 2%, ¿sí?, mensual, ¿qué va a pasar? Que si me cobran 2% de interés mensual, al año me estarían cobrando un total de 24% de interés, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Y siempre vamos a trabajar con el interés anual, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner y escribir cada año cuánto voy a pagar. Y vamos a poner el ejemplo, ¿ok? Ejemplo. Pido al banco un préstamo de capital que me preste $20,000, ¿sí? Un plazo, un tiempo de 4 años. Recordemos que mientras más años pasen, más interés voy a pagar. Y con un interés normalmente van del 15 al 20%. Recuerden que el interés va de la peligrosidad que tenga la persona que está prestando en que no le vayan a pagar. Les había dicho que para empresarios está del 5 al 10%, porque el empresario sí puede pagar al banco de mucha más seguridad a una persona que nunca ha emprendido. Entonces siempre nos van a poner un costo bastante alto de interés y no hemos hecho préstamos anteriormente, ¿sí? Intereses. Entonces mientras más fácil nos den el préstamo, seguramente va a haber más interés, ¿okay? Entonces, si yo establezco que voy a pagar a 4 años y quiero hacer con la tasa de interés anual, pues yo tengo que calcular cada 4 años cuánto voy a pagar primero mi préstamo, ¿okay? Pues normalmente yo también puedo negociar cómo voy a pagarlo. Lo recomendable es hacer un plazo fijo de cuotas mensuales anuales que esté pagando, ¿okay? Entonces, si yo quiero ponerle aquí, y se me fue mal el del año, bueno, aquí lo corrijamos. Okay. Si yo, por ejemplo, aquí el año 1 pago 5, el año 2 pago 5, el año 3 pago 5 y el año 4 pago 5, en total estoy pagando un capital de $20,000, ¿sí? Es decir, me prestaron 20,000 y yo pagué cada año esos bancos, ¿ok? Ahora sí, para el cálculo de interés, para saber cuánto interés voy a pagar, yo lo que hago es evaluar el interés del dinero que debo. Así como pusimos arriba, el interés se paga en base al dinero que debo. Pero si en el año 0, y aquí recién el banco me acaba de entregar, yo tengo en mis manos los $20,000 ya para invertirlos, y me dice el banco que me tiene que calcular el interés del dinero que estoy debiendo cada año antes de empezarlo. Entonces, para empezar el año 1, yo no he pagado nada, recién me han dado el dinero, entonces estoy debiendo $20,000, ¿ok? Ahora, si yo digo que el interés es del 15%, tengo que calcular que el 15% del dinero que estoy debiendo, es decir, el 15% de 20,000, 10% es 2,000, el 5% 1,500. El primer año estoy pagando $3,500 de interés al banco. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con los siguientes años. Miren, para iniciar el año 2 yo he pagado 5,000 del año 1, que pueden ver ahí. Es decir, que yo ahora debo nada más 15,000. Entonces el interés del 15%, ¿sí?, de lo que debo, que para el año 2 ya son $15,000, porque ya he pagado 5,000 de capital, pues van a ser 2,250. Y pueden hacer ustedes la fórmula del interés, ¿no? De manera sencilla, miren, 15,000 dividido paso un 0, que sería el 10%, 1,500. Y si 1,500 es el 10%, la mitad sería el 5%, entonces la mitad de 10, 5, la mitad de 1,500, 750. 350 más los 1,500 me da 2,250. Sí, o pueden hacerlo en una calculadora, no hay problema. Ahora en el año 2 ya he pagado $10,000, 5,000 cada año, así que para el año 3 ya debo nada más de capital, el 15% de esto es 1,500. Y finalmente en el año 4 ya solo debo 5,000 y el cálculo del interés es de $750. Si yo sumo el interés que he llevado en los 4 años, me va a dar $3,000, 6,000, $7,500. ¿Sí? Es decir, que al finalizar mi deuda después de 4 años no he tenido que pagar 20,000, sino 27,500. A esto hay que sumarle las deudas por desgravamen, que es en caso de que se muera la persona que te prestó el dinero, ciertos seguros que hay que poner al momento de pedir un préstamo al banco, y vamos a ver
que esta deuda se sube a veces hasta los 28, 29, 30 meses. ¿Ok? Entonces, con todo esto que hemos visto, con un interés bajo, el 15%, pues está claro que no se debe iniciar un negocio con deuda. ¿Para qué me sirve la deuda cuando yo tengo un emprendimiento ya establecido, que tengo seguro, conozco las ganancias que me dejan, las predicciones, tengo un posicionamiento en el marketing, todos me conocen? Puedo arriesgarme a endeudarme para hacer más grande el negocio, pero iniciar un emprendimiento desde cero, que es muy complicado, iniciar las ventas que vamos a tener, pues no se recomienda iniciar un emprendimiento con deuda. Y ahora con valores de intereses, pues mucho peor. Eso sería todo por este video. Vamos a revisar el último video, continuando con este curso, donde vamos a hacer las conclusiones generales y hemos terminado y hemos conocido nuestro primer estado financiero llamado balance general.